Que no me animo a tutearla, yo que soy muy tuteador, la estoy tratando a usted, pero bueno, vamos a ver si me suelto y me animo durante la nota. Bueno, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Estamos hablando de Chaco como ciudad, en realidad como provincia, perdón, Resistencia como ciudad, pero que su lugar en el mundo es Corrientes un poco, ¿no? Siendo chaqueña, ama Corrientes. No, en realidad yo nací en Resistencia, me fui al campo, viví en Quitilipi, en el interior, y después chiquitita volví a Resistencia, pero a los 15, yo me recibí a los 15 años de bachiller. Sí. Entonces empezamos a cruzar en barcaza, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? En la balsa. En la balsa. Pasaban de Resistencia a Corrientes, no estaba el puente todavía. No. Y yo empecé a estudiar Derecho, y cuando me recibí a los 21, empecé como profesora. Y llegué a ser muy joven profesora titular de Derecho Constitucional y de Derecho Político, así que hasta los 40 y pico yo vivía a la tarde en Corrientes, a la mañana en Resistencia. Sí. Tenemos amigos en las dos veras y a mí me gusta andar a la madrugada por la costanera. Pero usted nació en Resistencia. Yo nací en Resistencia. ¿Y a Quitilipi se fue al campo a vivir? Al campo y al pueblo, sí, pero 2 años, yo no me acuerdo. ¿Quitilipi dónde está? Ubique a la gente para tener una idea. Quitilipi es un pueblito chico que está antes de esa Espeña y ahí empieza a repartirse todo para el Chaco. ¿Y por qué fue a vivir a Quitilipi? ¿Porque sus padres fueron ahí a trabajar? Porque mis abuelos tenían campos allá, tenían estación de servicio y no me acuerdo mucho yo de esa época. Sí. Yo era muy chiquitita. Y después se crió un poco en Resistencia y después... Y los fines de semana en el campo, sí. ¿Dónde pasó su adolescencia? Porque dicen que uno es del lugar donde pasa la adolescencia. Yo en todos lados. Porque a nosotros nos tiraban. Yo creo que la verdad es que si uno tiene una infancia feliz, a vos te salva la vida después. Entonces, a los fines de semana iba al campo y después, como éramos los hijos de la hija mujer de uno de mis abuelos, nos llevaban a una casa en Córdoba y nos tiraban. ¿Qué quiero decir que nos tiraban? Que el primer auto que pasaba para Córdoba, nos íbamos mis 3 hermanos y una amiga mía y nos quedábamos hasta marzo. Entonces, cuando estoy en Córdoba, me parece que estoy en Carlos Paz y me llevaban a las 3 de la tarde y andaba a caballo. Después nos llevaban a caballo los fines de semana y después estábamos en la ciudad. Veníamos mucho a Buenos Aires porque una de mis abuelas vivía en Buenos Aires y parte de mi familia es porteña. ¿Sus abuelos a qué se dedicaban? ¿A gente de campo? Una parte sí, otros comerciantes. ¿Comerciantes de qué? De todo. Por ejemplo, creo que Mellirense, que era una empresa... Era el representante de Cian, de motores, de talleres, de autos, de motos. Y su padre, Coco, ¿no? Sí, Coco Carrió, dirigente radical, mucho tiempo, un personaje muy particular. Y su madre también fue desarrollo social sí, mi mamá siempre fue profesora de filosofía y letras y entonces después tuvo muchísimos cargos públicos, Consejo de Educación, directora de escuela, secretaria de Extensión Universitaria, que eso ya el poder. Mi papá no. ¿Cuánto hace que perdió su padre? En el 94, porque por eso empecé en la política. O sea, usted entra a la política por su papá. Sí. Pero porque, a ver... Porque él estaba enfermo de cáncer. Ajá. Y yo era profesora de Derecho Constitucional, en realidad muy joven, entonces hoy todos los gobernadores, camaristas, jueces, son todos mis exalumnos. Sí. Y Luis León, que ya murió, que era un senador por el Chaco, me pidió que yo sea convencional constituyente, porque tenía mucho prestigio, etcétera. Y yo la verdad que no quería saber nada con la política, porque yo creía que la política me había robado mi papá, en parte. Pero mi papá estaba enfermo de cáncer y estaba ya en cama. ¿Qué edad tenía su padre? 67. Ajá. Y entonces yo le dije, yo hago lo que vos quieras, porque además Nacho, mi hijo más chico, tenía 2 años. No, tenía 4 meses. Pero usted era muy joven ahí. Sí, 38. 38 y estaba en el mundo, daba clases y trabajaba como... Y tenía un estudio, ya había trabajado en la justicia y tenía un estudio enorme. Ajá. Y entonces su padre, ¿qué le dice? Y me dijo, me gustaría verte antes de morir. ¿En política? En la convención constituyente, porque yo era jurista. Entonces yo fui a la convención, después me hice muy conocida, yo le dije, papi, yo voy, pero avisale a Alfonsín, que era su íntimo amigo, a Raúl, que yo voy a votar en contra del pacto, porque yo no voy a votar en contra una cosa en la que no creo y la que no enseñé en la facultad. ¿El pacto de Olivos? Sí, y entonces dijo, bueno, yo la controlo a la nena, dijo Alfonsín, y bueno, fue un error del sistema. Y cuando fue un error del sistema buenísimo. Sí, un error del sistema. O sea, ya entró ahí ya generando, o sea, la presión, claro, y ahí se plantó enseguida. Me hice conocida, fui... Pero perdóneme, tenía 5 minutos ahí y ya se plantó. Siempre me planté. Cuando era chiquita me iba a vivir sola, detrás de la villa. Y agarraba, viste, esos
Eso, ¿cómo se llama? Neceser. Antes había unos neceser que las mujeres ponían talco y me encantaba el neceser. Yo metía a mi oso y me iba a vivir sola, porque me enojaba. Se enojaba con la familia y yo vivía a una cuadra de lo que se llamaba, empezaban las chacras en Resistencia, en Villa San Martín. Y entonces me iba a vivir sola, había que buscarme. Sí. Y mi papá siempre dijo, esta chica es inmanejable. Se le plantó, o sea, su padre le dice, me encantaría verte, Lilita, y ¿le decía Lilita a su padre a usted? No, Moody. Moody. ¿Por qué Moody? ¿Qué sé yo? Pero era un amor. Ajá. Por eso uno no va a conseguir marido nunca estable. Porque era muy divertido. Mi papá, por ejemplo, decía, Lela, yo soy poco salidor, pero poco volvedor. Lela es su madre. Sí. Y era verdad, eran los opuestos. Mi papá salía y decía, me voy a tomar un café. Y no volvía por 2 semanas. ¿Y dónde está? Pero no, perdóneme. No, o sea, yo quiero lo quiero tener de ídolo su padre, si me lo permite. Juro que es así. Entonces por ahí estaba en Río de Janeiro, por ahí estaba en Buenos Aires, por ahí salía con una camioneta para el campo, la vendía. Cuando nació mi hijo mayor, mi papá no estaba y no aparecía, estaba acá en Buenos Aires. ¿Pero cómo se iba? Perdóneme, o sea, yo quiero tenerlo como santo patrono los que salimos y llegamos tarde. Sí, ¿usted sabe lo que es llegar a las 4 de la mañana a casa? Entonces decía mi papá, dice, hay 2 formas de irse de la casa, querida, porque yo le decía, ¿por qué no avisás? Porque después eran unos líos, entonces venía con una yarará, toda haciendo la artisteada, si no se internaba en los sanatorios que estaba enfermo. La última vez que se hizo el enfermo, que no se hizo el enfermo, entonces ya está internado, entonces mi mamá lo tenía que perdonar. Y una vez, bueno, efectivamente tuvo un accidente. Nadie fue. Y pastor mentiroso. Que el dueño del sanatorio apareció a las 9 de la mañana a casa diciéndole, él anda porque efectivamente tiene conmoción cerebral. Hizo tal lío en ese sanatorio, o sea que nuestra vida fue muy difícil y a la vez enorme. Pero que era tipo bohemio entonces, tenía una bohemia. Amaba los pescados, amaba la vida. Para él, eso yo heredé, ¿no? Esa igualdad de todo el mundo, del payador, del lustrabota. El velorio de mi padre fue un éxito. Pero fue el éxito más rotundo. Era el de, ¿te acordás que así decía en Doña Flor y sus 2 maridos? Sí. Fue como el velorio de Badiño. Y yo recuerdo, mirá lo que me haces contar, pero es maravilloso, ¿no? Porque mi hermano dijo esto, el que murió. Entonces estaban todos rodeando el cajón, el gobernador, las amigas vírgenes de mi mamá que eran profesoras, las señoras que tomaban el té, las prostitutas de enfrente de casa que había, porque vivíamos en pleno centro y había un lugar donde había prostitutas que jugaban al prode con mi papá, el canillita, era todo, ¿no? El expresidente Ilia, que era muy amigo de mi abuelo, así que yo a Ilia lo conozco de chiquitita porque festejaban los 4 de agosto en Carlos Paz, con los condes y todo. Y dice, hola, dice, bueno, habla don Arturo, querida, bueno, dice, ¿lo podrías recibir de nuevo a Coco? Porque Coco estaba con él acá en Buenos Aires y no lo dejaban regresar a mi casa. ¿Cuánto hacía que faltaba ahí? Y lo habían expatriado, se había ido a España y regresó. Pero fíjate en la cabeza del tipo que dijo, ¿cómo le va a decir que no a Ilia? ¿No? Y bueno, y ahí más o menos volvió. Ahora, mi esposa es chaqueña. Yo dormí, famosa mi historia, a mí me hicieron dormir afuera una noche porque miré de más a una señorita acá en vivo. Y tuve que dormir arriba del auto hasta las 7 de la mañana. Pero son especiales los chaqueños. O sea, pensando esto, ¿usted no le haría problemas a su esposo o a su pareja si el tipo se le hubiera parado el reloj y llegara a las 5 de la mañana? El problema es conmigo, no con ellos. Va por ese lado. Claro, mi segundo marido, por ahí yo me quedaba en la fiesta y la que no volvía era yo. Porque yo también soy poco salidora y poco volvedora, porque nos acostumbramos a andar por el mundo sueltos. Esa es la libertad que uno tiene de la felicidad de andar. Yo ando por el país, yo recorrí 20 veces este país en los pueblos, las estaciones de servicio. Mi papá iba a comprar carne, suponte, a 70 kilómetros. Después decía, chicos, hay que comprar zapallos baratos en Goya, 300 kilómetros, en un Peugeot con aire acondicionado. Después le robaba limones a amigos en la quinta en Paso de la Patria y vendía limones, porque nunca trabajó. Su padre. Sí. La fue perdiendo toda, o sea, heredó y la fue perdiendo toda.
Claro, da poco. Y después dijo, todos se van a pelear por mi dentadura postiza, qué horror. Ni lista, en algún punto. Dígame, Lilita. No, un tipo que sabía lo que era la vida. Claro, claro, vivía de otra manera. Y fue feliz y murió joven, y yo sentí cuando murió que él nos enseñó a ser felices. Y no es fácil aprender a ser feliz con pequeñas cosas. Hacer de un almuerzo una fiesta, de un desayuno, hacer una fiesta de cada pequeño acto cotidiano en esta vida tan difícil. A usted le pasa eso un poco, ¿no? Sí, porque sí. Le cuento, entre otras cosas, pispié su declaración jurada. Entré en su página, pispié, me enteré que usted no tiene auto, usted viaja en taxi, tiene su casa donde vive, claro. Entonces usted no le da mucha bola a lo material. No, porque yo siento que soy rica y no tengo nada. Y creo que tengo el usufructo vitalicio de la vida. ¿Pero siempre fue así o le fue perdiendo...? Y cuando la tuve la gastaba, no quiero pagar impuestos y todas esas cosas. Ahora quiero tener un techo porque me dijo mi mamá, tenés que tener un techo. Pero en mi último divorcio entregué todo, casa, departamentos, autos. ¿Y dónde vive usted? No, es de Lolita Torres, de Diego Torres. No sabía esto. Sí. Pensé que tenía techo. No, tenía un pequeño departamento que era el que usaba cuando vine. Tiene una casa divina, yo en mi segundo matrimonio, pero ahí está mi familia, ahí está mi exmarido, y yo dejé todo como estaba para que nadie sienta que perdí algo. Y bueno, ahora voy a tener un techo y le agradezco a todos porque compraron el libro y ya tengo el techo. ¿Con este libro? Sí, Pues tiene varios escritos. Este es el libro que... Claro, este libro fue escrito para tener el techo. Me jode. Pues sí, porque yo decía, si le hago juicio a los corruptos, después voy a tener un techo corrupto. Entonces voy a escribir acerca de humanismo y libertad, y esa plata la voy a destinar a tener techo, porque hice la base de un rancho correntino, pero no me alcanzó después. ¿Y dónde lo tiene el techo? ¿Dónde lo va a comprar? En Capilla del Señor. En Capilla del Ya Señor. está la base, que es Sí. lo que me alcanzó con el departamento. Entrando en este libro... Y se va a llamar Mi Pueblo. Se va a llamar porque su mi pueblo casa. me va a hacer la casa. Me acordé de Ilia. El pueblo le regaló la casa. Yo no necesito más. Ahí pueden ir a morir todo lo que quieran, porque puede ser un geriátrico bárbaro. No, digo que leí este libro y me encuentro con un montón de citas bíblicas. Sí. Y a mí me pasa algo contrario a lo que le ha pasado a usted, y me interesa mucho escucharla, porque las veces que he entrado a la Biblia, sobre todo al Antiguo Testamento, le entro con... es tan maravillosa la prosa, cómo se cuenta, o sea, que realmente es apasionante, pero usted fue marxista en su época, en su génesis, ¿no? Y creo que agnóstica también, ¿no? Y sin embargo está atravesado por una profunda fe ahora. ¿Qué le pasó? ¿Cómo fue esa transformación? No me importa lo político, me importa lo religioso. Yo creo que, a ver, yo empecé a leer, porque viste que el tiempo en la provincia, vos lo sabés. Sí, transcurre más lento. Todo es más lento. Transcurre más lento. Sí, Entonces yo sí. padecía el síndrome de aburrimiento. Entonces hacía costura, me hacía vestidos, leía. Y yo leo hasta las 2, 3 de la mañana, que tengo 7, 8 años. Sí. Y entonces agarraba los libros que tenía mi mamá y la biblioteca. Y bueno, eran los 60 y pico, 70. Entonces fui existencialista siempre. ¿Usted se recibió en el 78? De abogada. De abogada, claro. Pero me recibí en el 72 de bachiller, o sea que tenía 15 años. Pero hasta ahí era agnóstica, o sea, su familia Hasta el año 98, sí. Yo fui a escuela normal, todo. Yo en la política me convertí. No sabía eso. Yo pensé que su agnosticismo había... No, muy influida por Sartre, además era una intelectual, era como una rata de biblioteca, pero también me gustaba la fiesta total, yo hacía todas las cosas. ¿Pero en qué basaba su agnosticismo? ¿En qué basaba? Yo decía que Dios no existía, porque eran los 70, era la inexistencia de Dios, era Nietzsche, era Sartre. Claro. Y yo estaba fascinada. Si vos eras intelectual no podías creer. En el fondo rezaba el Padre Nuestro, ¿te das cuenta? Es ese agnosticismo. Mi madre era religiosa, pero mi padre no. Mi padre yo creo que era, qué sé yo, no sé. Así que no tenía una familia católica practicante salvo mi madre.
Y mis abuelas timbeaban, les encantaba ir al casino. Nosotros íbamos a la iglesia a buscar novio cuando éramos chicas y a los terceros tiempos de rugby. ¿Y cómo sufre la transformación religiosa? ¿Qué le pasa, Elisa? ¿Cómo le llega? Es un acto íntimo, pero es en octubre del año 98, haciendo la campaña interna con De la Rúa, candidato a presidente, en Catamarca, en la Virgen del Valle. ¿Ahí sintió algo? Ahí tuve una conmoción espiritual, como si me tumbaran del caballo, sí. Como decía Pablo, ¿no? Me interesa esa definición, conmoción espiritual. Es como que llega algo. Una conmoción, sí, es una conmoción, es como que te toma algo. Y entonces fue una conversión muy difícil y pública. ¿Por qué era pública? Porque yo hacía política al mismo tiempo y Miempo Giardinelli me dijo: ay, Lilita, perdiste tu racionalidad cartesiana. A eso iba. Porque una persona tan leída como usted, con raíces existencialistas, con raíces materialistas, que viene de una lectura desde muy pequeña, pucha, es difícil creer en una conversión religiosa, sobre todo que no pueda ver como mítico todo lo que está escrito. Dios obra maravillas en todas las personas, cuando las personas están abiertas, y en general a veces las personas están abiertas y a veces las personas tienen mucho dolor. Y Dios se aproxima, es una experiencia. No se puede decir al otro si no tuvo la experiencia de lo que es una conversión. En consecuencia, yo empecé por los griegos. Mi héroe era Sócrates y termina en Moisés. Es al revés. Este libro empieza por Abraham, sigue por Moisés, va Cristo y sigue con Sócrates. Pero déjeme pensar su línea histórica o de sus héroes. Empieza por Sócrates. Sócrates es un tipo que ni siquiera tranza al momento tenía el vaso de cicuta o de veneno enfrente. Le dicen: escúchame, escapate. Vienen aquellos que lo seguían, sus amigos, le dicen: escapate. O reconoce. Y el tipo dice: no, yo bebo la cicuta y muero con mis ideas. Es la ética del cumplimiento de la ley. Yo que fui parte de los 100, yo que decidí que esta polis cumpliera la ley, aunque la sentencia sea injusta, yo no tengo lugar. ¿Qué haría yo fuera de Atenas? ¿Usted hubiera tomado el veneno igual? Ahora es el sí. ¿Sí? ¿En serio? Sí, es el Cristo griego. En realidad es el Cristo griego. Hay una época donde está Sócrates. ¿Puedo hablar un poquito de esto? Porque tiene... vos sabés más que yo porque estás estudiando la licenciatura de Historia, pero ¿cómo se llaman la batalla? Salamina y... Salamina... y la batalla de Salamina y la batalla... Bueno, estas dos batallas. Sí. Los persas quieren que ellos mantengan su régimen. Maratón, y Salamina es la naval y Maratón, claro, es la 100, exacta de tierra. 100, 200, 300 dicen: vamos a morir, pero no nos vamos a entregar, porque es entregar la dignidad de Grecia. Y ganan, porque se empantanan los barcos, y estaba el rey de Persia. Persia era el imperio ahí, y se retiran. Y esos hombres hicieron en un siglo, sin dinero, con espiritualidad, con el concepto de arete, con el concepto de virtud, de lo que se llama arete. Arete es una palabra tan linda, es que le suene, mira, arete, esa aristocracia del espíritu. Ellos eran historiadores, filósofos, etcétera. Dieron lugar a la gran cultura grecorromana, que es la cultura occidental, ¿no? Y yo creo que esto se mezcla con lo judeo-cristiano, porque Alejandro es el famoso Alejandro, le enseña a Aristóteles, claro, que es discípulo de Sócrates. Y entonces, ¿qué hace él? El primer intento de globalización de la humanidad, el orbe. El primer orbe es de Alejandro, que muere a los 33 años, también muy joven, un estratega, y que lleva la cultura griega a toda la zona del Levante, a Egipto, pero mantiene la otra cultura, con lo cual la cultura griega se va haciendo universal. En el mundo alejandrino nace Jesús. Por eso Jesús es tan abierto, por eso Jesús es feminista, por eso Jesús cree en la libertad y en el perdón, porque Jesús también es hijo del mundo alejandrino. Bueno, un poco esto es el libro y es lo que yo enseño, de qué manera, y es muy impresionante lo de Sócrates, porque fíjense, 500 años antes de Cristo,
Está Sócrates en Grecia y están todos, ¿no? Porque están los grandes, Eurípides, está Sófocles, que es una maravilla. Estaban los sofistas, él competía, pero luchaba contra los sofistas. Buda. Sí, también, sí. Y es la época de Confucio. Y es la época del Tao. Entonces, ahí vos te das cuenta histórica y objetivamente que hay épocas de iluminación de la humanidad. ¿Y esta es una época de iluminación para usted? Claro, porque las épocas de iluminación son épocas muy oscuras. Porque la noche precede al día. Entonces vos vivís la noche, mucha noche, porque va a nacer el día. ¿Usted le habla época de iluminación mundial? Yo creo que son épocas de oscuridad mundial y de iluminación mundial. Yo creo que son épocas de oscuridad mundial y de iluminación mundial. ¿Ah? Por ejemplo, lo del Papa Francisco en la oscuridad del mundo es una iluminación. Ahora, a mí me interesa preguntarle sobre el Papa Francisco, Elisa, porque no sé si usted hace una división sobre su capacidad de creer o de su conversión religiosa, también lo hace con la Iglesia. Yo le hago una diferencia, sí. ¿Usted le hace la diferencia a la iglesia del Dios? O sea, ¿usted diferencia a la iglesia? Absolutamente. Perdón, yo tengo por iglesia la construcción de ladrillos y del cura a Dios. ¿Usted cree en las dos cosas exactamente iguales? Todos. ¿Qué es darle la Eucaristía a todos? Darle la comunión. Pero ¿a quiénes son todos? Y a los divorciados, a todos, a los que necesiten un medio de sanación. A ver, ¿qué es Cristo? El genial del mundo. Yo no tengo... El genial del mundo. Claro, es un curador, es un sanador. Mira qué interesante, usted no quiere ir ahora a Roma. Si le invitaran, no iría a Roma ahora a entrevistarse con... porque él es mi pastor, esto es otra cosa distinta. Yo hago política, yo creo en la diferencia entre el Estado y la Iglesia. Y además la única que conocía, la única que estaba tan feliz el día ese, ahora son todos los que ese día era un velorio de la Cámara de Diputados, ahora van todos a ver al Papa. Es una hipocresía brutal. Y a mí me parece una exageración de Bergoglio también. Me parece que no hay que dejarse usar. Qué bárbaro, qué instrumento de política también, ¿no? Yo pensaba en Bergoglio o en Francisco. Pero si hoy le querían poner de nombre a un edificio del Congreso, Papa Francisco es un hombre vivo, es un hombre normal, es un hombre común, que tiene 2 misiones, dar la Eucaristía a todos y luchar contra la enorme corrupción que es Roma. Porque en Roma hay una oscuridad ahí terrible. ¿Por qué él duerme en Santa Marta? Porque lo pueden matar adentro de Roma. Adentro de esto. Esta es la verdad. Contra las mafias sicilianas, contra la mafia de la propia iglesia. Así que él tiene esa lucha, pero yo lo entiendo que es fiel. Para mí, en política, él no se mete conmigo, ¿eh? No, señor. Él lo sabe. Hemos tenido larguísimas conversaciones, no políticas, sino espirituales. Espirituales. Sí. Cuando él era Bergoglio. Sí, cuando era Bergoglio. Para mí sigue siendo Bergoglio. Porque el hecho de que sea papa no lo deja de ser Bergoglio. No hay que divinizar porque si no convierten en un ídolo. A mí me sorprendió... Está Cristo y hasta este pastor que tiene una misión. Y vamos a ver cómo la termina, ¿eh? Porque no es cuestión de enamorarse de la gente rápido. Hay que exigirle a la gente. Es impresionante cómo cambiaron enseguida los vientos. Sobre todo en este gobierno, digo, porque no eran muy francisquistas. Mirá, yo estaba durmiendo, pues yo duermo la siesta, como en la provincia, yo tomo la sopa, me pongo el camisón, rezo el Padre Nuestro y duermo 2 horas, porque si no yo soy provinciano. Y entonces yo estaba durmiendo, tenía que volver al recinto, porque si no me duermo en cualquier lugar, y era un griterío en mi casa y mis amigas que me llamaban, vos tenías razón, bruja, qué sé yo, porque yo hace mucho le decía a Bergoglio, usted va a ser papa, usted va a ser papa. Y una alegría, yo entré con una alegría al recinto, me acuerdo, y era un velorio. Y el Frente para la Victoria se negaba a suspender la sesión para reconocer que era un papa argentino. ¿En el momento que se eligió papa? En el momento que se eligió. Pero se había estallado Argentina como un gol de Messi. Yo me vestí y me fui al Parlamento. Yo gritaba, vemos papa, porque yo dije, este Bergoglio ya no va a llegar, porque negocia, qué sé yo. Estaba enojada con Bergoglio. Bueno. La cuestión que entró era un velorio en la Cámara de Diputados. Entonces yo me acerco al presidente de la Cámara, que no suspendía la sesión, y le digo, vos antes que peronista sos católico. Entonces sacaron un breve documento. Era un velorio. Cristina decía barbaridades. Y ahora son todos papistas. Miren, cuando yo veo la gente que se saca fotos con Bergoglio, a mí me da asco. Me da asco por ellos y me da asco por mi fe y me da asco por Bergoglio.
y lo digo sinceramente, porque él dijo, pecadores sí, corruptos no, y recibe a cada corrupto que a mí me tiene azorada. Es sorprendente la cantidad de gente que uno podría decir también que los recibe a todos, pero es como decir, no sé, le baja el precio o el valor a lo que significa él, qué sé yo, pero por otro lado se abrió, qué sé yo. Sabe, no mira, sé. Dios escribe derecho por caminos torcidos, él sabe más que nosotros. Yo de todas maneras siempre dije la verdad y lo que yo siento lo digo, y si lo tengo en la cara lo digo, así que igualmente lo quiero mucho y creo que tiene una misión dificilísima, pero viste, no me gusta la demagogia ni de los papas. Elisa, ¿y cuántos hijos tiene usted? Uy, yo tengo una historia, tengo uno de 40 este año, que lo tuve a los 17 años. ¿Él vive en México? Que vive en México, que es director de cine y bueno, él trabaja allá, no puedo hablar más, y tengo una nieta. No le gusta ese meterse mucho, ¿no? Ni aparecer ese perfil bajo, ¿no? Mis hijos son absolutamente, pertenecen a su vida privada, ellos transitan por su vida, no tienen nada que ver con la política, y mientras yo esté en política no van a tener nada que ver con la política. ¿Cómo los cuidan eso, señora? ¿Cómo los tiene ahí cubierto? Porque me parece que el uso que hacen los políticos de sus hijos es terrible. Y convierten en víctimas a todos sus hijos. Así que, bueno, después tengo una mujer, otro varón, y después de mi ex matrimonio crié, que son mis hijos también del corazón, 5 hijos. ¿5 hijos? Sí, Ah, de los cuales uno del segundo matrimonio, ¿cómo el lío? Ensamblado es esto. Sí, un hijo de mi ex ensamblada, marido, sí. que no es mío, sí. Está viviendo conmigo, con mi hija, y otro hijo está viviendo con mi marido, que ese es mío también, qué sé yo, es un lío. Y tengo nietos por todos lados, y amigos y amigas por todos lados. Ajá. Así que me considero amigas, tiene muchas amigas suyas, digo, de toda la vida. No, pero mire que amigos, a ver, Elisa, es muy fácil, usted del interior, decir en las grandes ciudades, tengo 30 amigos, no sé, amigos. Amigos hay un diccionario, se llama Diccionario del Diablo, que es de Ambrose Bierce, que a mí me encanta, que es muy sarcástico, dice, la definición de la palabra amigo es personaje al que uno le ve la espalda en la primera situación incómoda. Es así muy irónico, pero amigos, ¿usted cuántos tiene? Muchos. Toda la vida. Y profundos, y de encontrarnos y ser como, bueno, ahora estuve el viernes en Corrientes, estuve con María Josefina, que yo soy amiga, que tenemos 3 años. Claro, toda la vida. Nora, 4 años, pero tengo amigas de mi infancia que mantengo, amigas de mi adolescencia. ¿Y vive sola, Elisa, usted? No, con mis hijos. Vive con sus parte hijos. de mis hijos. ¿Y no tiene una señora que trabaja con usted hace muchos años también? ¿O ya no la tiene? María. ¡Ay, María, la extraño horrores! Peruana, pero se fue con su madre a cuidarla a Perú. No me diga, ¿cuántos años estuvo con usted? Y muchos, pero María era una alegría total. Y después estaba Cristina, que era mi secretaria, que también se jubiló para cuidar a sus nietos. Qué paradoja, que su secretaria sea apellido de nombre Cristina. Sí, Bachelet. Es igual a Bachelet. Ajá. Así que mis amigos la llamaban Bachelet. Para cerrar esta primera parte, y ahora seguimos porque quiero hablar de su carrera política y del país de hoy. Hasta el fútbol para todos le voy a preguntar. Quiero pasar por temas que habitualmente no le escucho hablar. ¿Hermanos cuántos tiene? Hermanos tengo 2. Uno murió a los 42 años, mi hermano mayor, que era médico, y tengo uno menor, que tiene sus hijos rugby muy famosos. Y qué joven también, su hermano, con 42 años. ¿Cómo el tánato, cómo la muerte ha estado ahí presente? Porque también estuve leyendo que le pasó algo muy trágico de pequeña. De pequeña perdió una amiga, ¿no? En la primaria, muy chiquitita, a los 7 años. Y todos mis compañeros de facultad y mi novia, en un accidente. ¿Accidente de qué tipo? Trágico, en choque. ¿Primaria, muy chiquitita, a los 7 años? Y todos mis compañeros de facultad y mi novia, en un accidente. ¿Accidente de qué tipo? Trágico, en choque, cuando tenía 19 años. ¿Sus compañeros? Sí. ¿Y cómo se salvó usted? ¿Cómo no había estado? Porque yo me enojé y me vine antes porque al otro día rendía libre. Y ellos venían atrás y se murieron todos. Pero bueno, ya pasó. La salvó ser obstinada, entonces. Ya pasó. Yo aprendí mucho a defenderme de la muerte. Porque tuve ciclos de muerte Pero bueno, si uno de ahí sale, por eso amo tanto la vida y sé que me puedo morir en cualquier momento. Por eso vivo
vivo con intensidad y vivo por ellos también, ¿no? Yo vivo también por mi hermano, que yo amé y que armaba las guerras como vos. Amaba la historia de la Segunda Guerra, un cultísimo, pero bueno, él fue a Malvinas. ¿Su hermano? Fácil, sí. Estuvo afuera, en San Julián, pero bueno, fue un costo muy grande. Ahora le voy a preguntar al próximo bloque algo que a ver si me sirve para nuestro medio, y incluso para la gente del otro lado, el manejo del miedo. Porque miedo tienen todos. No me diga que no tienen miedo, porque el miedo es un sentimiento absolutamente humano. Entonces, me permito hablarle como una candidata a presidente. Lo he hecho con algunos pocos que han venido aquí, que son posibles candidatos a presidente. Lo he hecho con Massa, lo he hecho con Urribarri, son gente que se postula o por lo menos va a ir a las PASO. Entonces yo le tengo que preguntar, proyecto de país, señora. Digo, piénseme en un proyecto de país. ¿Qué país tiene en su cabeza? ¿Qué plano? ¿Qué arquitectura? ¿Qué Argentina piensa ¿Qué Argentina? usted? Una Argentina republicana. ¿Qué quiero decir? Una Argentina con división de poderes y con mucha libertad para las personas. Vamos de a poco. A ver, analizarlo, porque la ve mucha gente que tal vez muchas veces la ha escuchado, pero no con detenimiento. ¿Qué es la república? La república no es la democracia. La república es democrática, pero república y democracia son dos cosas distintas. La república es la división de poderes, que los poderes sean independientes, porque si uno concentra todo el poder, vos perdés libertad. En consecuencia, cuanto más divididos los poderes y más controlados, más libertad para vos, más libertad para ustedes. Cuanto más concentrado todo el ejecutivo, todo el legislativo y la justicia que garantiza impunidad, menos libertad y menos justicia para vos. La república tiene que ser democrática, es decir, que los cargos tienen que ser elegidos en elecciones libres y disputadas. Pero la mayoría no da razones. Pero eso está perfecto y se lo recontra tomo y en eso estamos de acuerdo. Vamos a plantear un proyecto de país, plantéeme si tiene ganas e intenciones, un proyecto de país desde lo económico. ¿Qué país se imagina? ¿Un país industrialista? No. No. ¿Cómo no? No. ¿Qué tipo de país? Yo creo que el industrialismo terminó, que nosotros tenemos que ser un país como fue algo parecido a lo que fue en el siglo fines del 19 y 20. ¿Qué quiero decir? Nosotros deseamos, esta es mi impronta personal, estoy hablando como presidente, una gran sociedad de emprendedores. Perdóneme, cuando usted me habla fines del siglo XIX-XX, estoy hablando de los colonos. Estoy hablando de los colonos que tenían sus chacras. ¿Pero me habla del mundo o me habla de Argentina? De Argentina. Sí, ahí nacen las primeras burguesías en Argentina. Sí, pero es que yo no tengo ningún problema en ser de clase media, al contrario, yo quiero que dejen de pobrear a los pobres, pregúntenle a los pobres. Toda la sociedad argentina quiere ser de clase media, ¿quién quiere ser pobre? Además, y aún, nosotros no tuvimos clase obrera en esa dimensión. Yo prefiero pymes, 2, 3, 10 personas, exportando con nichos, con capacitación, en eso están trabajando nuestros equipos técnicos, porque es alienante ser empleado de una fábrica y no ser parte del producto y parte de esto. Si vos a un grupo de mujeres en el conurbano, un grupo de chicos que hacen algo, le pones diseño, le pones marketing y le pones exportación, yo te puedo asegurar que en vez de hacer una flor que no entra en el mercado, ellas pueden estar haciendo a mano individuales que se venden en París. Perdóneme, Elisa, ahí también no corre riesgo. Si usted me arma una gran producción o una gran apariciones de pymes, pero ¿sabe cómo le aplastan la cabeza a las grandes empresas y las multinacionales? Pero esto depende del Estado. Esto sí depende del Estado. ¿Sabe lo que es resistir la presión de las multinacionales? Pero esto es una decisión de Estado. Porque nosotros podemos estar en el mercado de alta calidad. Yo estuve con Jaguaribe, muy amigo de Cardoso, expresidente de Brasil, hace 19 años. ¿Qué sé yo, 18? Yo no sé, porque usted me da vieja. Bueno, 19 años, en el año 96. En ese momento era medio intelectual y medio jurista. Yo así que Jaguaribe quiso hablar conmigo, ya murió. Creo que ya murió por lo menos. Y entonces me dijo, Elisa, lo que hay que hacer en el marco del Mercosur es meterse en el mercado de la alta calidad de Brasil, porque en Brasil viene la clase media. ¿Pero qué fabricaríamos acá, por ejemplo? De todo. ¿Qué fabricarían en su país? De todo. Yo puedo, por ejemplo, ¿vamos por regiones? Vamos, dale. Vamos por regiones. Por ejemplo, la región del norte. Yo en Salta, Jujuy, tengo un carácter y una originalidad y una creatividad artesanal impresionante. Yo puedo hacer pymes exportadoras con diseño.
En la zona norte. Por ejemplo, vamos a ver, uno de las... ¿Cómo se llaman estos que se ponen así? Ponchos. Bueno, no es poncho, pero bueno. Una manta. Una manta. Que hoy se está vendiendo a 300 pesos, o los 5 metros de tela de barracán, que se está vendiendo a 300 pesos en un lugar, en cualquier pueblo de la quebrada de Humahuaca, acá. Un saco de barracán te puede costar $1.000. ¿Pero a quién le vende esos sacos la zona norte? ¿A quién le vende la producción artística a la zona norte? Por ejemplo, Cardone compra y después te vende. Entonces, en París, un saco de barracán sale 3.000 euros. ¿Y dónde quedó la diferencia? Entonces, si yo armo, si desde el Estado armo, si les pongo diseño, si a eso le pongo formato, esto... porque Argentina tiene 40 millones de habitantes. Centro y sur. Hábleme de centro y sur. Hábleme de mi zona santafesina. ¿De qué viviríamos nosotros? Bueno, Santa Fe viene. Primero es quizás la... Bueno, hay dos Santa Fe. Sí, claro, ahora vamos a hablar de eso. Hay Santa Fe del Norte y hay Santa Fe del Sur. Sí. Pero Santa Fe primero hay que integrarla. El norte tiene que ser integrado al sur y esto no lo ha hecho ningún gobierno, de integrar toda la zona norte, pero la zona más rica del país. En lo lácteo, en la cultura de esperanza, la cultura, en lo... ahí sí está el armado de lo que se llama la metalmecánica de más alta calidad del mundo en materia agropecuaria. ¿Pero qué haríamos nosotros? Máquinas agropecuarias. Por supuesto. Por ejemplo. La tecnología... ¿Y el sur de qué viviría? Ese es el sur. No, el sur de la Argentina. Bueno, la Argentina en el sur tiene muy pocos habitantes, tendríamos que colonizarla, pero tiene los mayores recursos naturales. ¿Qué haría con la Por ejemplo, tiene petróleo, tiene la pesca, nadie habla. ¿Qué haría con la minería? Prohibiría la minería a cielo abierto y creo que hay que tener una estrategia. Miren, en el mundo del futuro o tenés minas o tenés agua. Yo prefiero el agua. Yo soy muy restrictiva en materia de minería, porque estratégicamente para el mundo es necesario el agua. Y la extracción minera, primero no se ve nada en la Argentina, ni de las exportaciones, nada, porque todas las certificaciones han sido una gran estafa a la nación, pero aún así creo, por ejemplo en la zona de San Juan, que tanta cantidad de agua al servicio de la extracción minera, o lo que pasó en Catamarca, con la lumbrera, etcétera, yo prefiero el agua. Estratégicamente el recurso el recurso natural más valioso de la humanidad es el agua. Y por eso nosotros el agua dulce. Usted entre la minería y el agua prefiere definitivamente tener una el agua. política estratégica, sí. El otro día hablaba con Jorge Asís acá, que hay como una cosa aceptada en Argentina del roba pero hace. Yo después también quería hablar de la ética, ¿no? Porque la ética es personal y la moral es más de la sociedad, del conjunto. Pero háblenme del roba pero hace. ¿Por qué en Argentina cuando se roba como para barriles sin fondo? Es como que, a ver, en muchos lados se roba, en muchos lados queda una plata en el medio, en el camino, pero en Argentina históricamente ha sido así. Cuénteme, ¿por qué se roba tanto en Argentina? ¿Esto es qué? ¿Es una costumbre inmemorial? ¿O viene de las últimas Hay una historia épocas? de corrupción. En mi abuela, cuando veíamos por algunas calles conocidas de Resistencia, yo decía, vamos por calle tal, decía, ¡ay, ese era un corrupto! Porque ella era hija de uno de los que fundaron la gobernación, ¿no? Su abuelo y su madre había sido la primera maestra, la primera directora de la primera escuela de niñas, la número 2. Hay una historia de corrupción, pero como en estos últimos años yo nunca vi... yo te diría que Menem parece Ili al lado de esto. Sí. Esto ya es un saqueo nunca visto. Nunca lo vi de esta manera. Sin pedirle nombre, porque tampoco no la no. quiero meter en problemas. Pero ¿cómo se roba? ¿Me puede explicar la cadena del robo? ¿Cómo en bolsas? ¿Cómo se roba en bolsas? Sí, se robaba en bolsas. En la primera parte de Kirchner se robaba en bolsas. Bolsas negras de plata que llevaban, por ejemplo, los empresarios del subsidio del transporte a Jaime, la dejaban sobre el escritorio y él cruzaba la Casa Rosada, cual como lo cuenta la secretaria de Kirchner. Pero bolsas, o sea, una bolsa como bolsa de residuos, chicos, de residuos. Llena de guita. Sí, a mí me cuentan en pero Uruguay. Perdóname, perdón, pero esa bolsa le tiene que llegar, esa plata para llenar la bolsa tiene que venir a algún lado. ¿Cómo llega esa? Bueno, quiero que me explique el sistema de cómo, a ver, lo que usted se enteró, cómo se roba. No, pero yo lo denuncié, está todo investigado y están todas las pruebas. El problema es que hay muchos empresarios que caen, porque caen todos, por eso vamos a tener que tomar una norma, tener que hacer normas de excepción en el próximo gobierno, porque
Aduana te piden coima, es una cadena de peajes terrible. Por ejemplo, vos cobrás tanto de subsidio, ¿no es cierto?, por el transporte. Entonces, en vez de mejorar el transporte, por ejemplo, trenes, vamos a poner el caso de Once, vamos a poner el caso típico de los siriglianos. Dale, vos me pagas Estado a mí tantos millones. Millones y millones. Yo saco y hago empresas afuera. Tienen empresas en Miami, etcétera. ¿Empresa de qué? X. Por ejemplo, de transporte. Los siriglianos tienen transporte en Miami. Pero ¿cómo armo? O sea, con la plata que me da el Estado, yo armo una empresa de transporte afuera. Así es. Y le doy parte al Estado. ¿De qué? ¿De la guita que me deja la empresa afuera? Claro. Esa parte que se la doy al Estado... Perdón, ¿a nombre de quién pongo la empresa afuera? Puedo poner en una Pongo un testa. sí. Puedo hacer una sociedad, puedo hacer una sociedad en Panamá, puedo hacer una sociedad en Miami, en los Estados Unidos. Entonces voy sacando el dinero. Y mientras tanto, destruyo el servicio, no importa. ¿Por qué? Porque esto está todo consentido. Esto lo manejaba Jaime, la bolsa la entregaban a Jaime, Jaime se la entregaba personalmente a Kirchner, a Muñoz, al secretario de Kirchner. Se subían a un avión, la llevaban al Calafate, y en algunos casos pasaba por una bursátil, que era cambiar esos pesos o esos dólares por euros de 500. ¿Pesadita dónde va después? A Calafate. ¿Qué se hace con esa plata? Y la tiene, no sé. Ahora no sé. Pero la tenía, porque el problema de Kirchner era su avaricia. Pero a mí me lo contaron muchísimos actores, la prueba la tienen los jueces. Lo que pasa es que garantizan impunidad. Era con bolsas negras. Hace 2 o 3 semanas en Uruguay me contaron de, todavía hoy, bolsas negras, bolsas negras con contrabando de divisa para comprar una cosa. Así que uno tiene. ¿Pero qué necesitas comprar con tanta guita? O sea, ¿qué podés? Es que la adicción al poder. Porque también le pregunto a usted, ¿cómo es usted con...? A ver, usted tiene que, cuando lleve la campaña política adelante, ¿cómo la tiene que tener un apoyo? Sí, pero nosotros no recibimos de empresa, nos han ofrecido siempre, nosotros dijimos que no. Ahora de sacar un libro a fin de año, se llama La Segunda República, para terminar la casa, y vamos a financiar la campaña con el libro. También recibimos plata del Estado y también se reciben boletas. En este canal, Luis Majul hizo un informe que hoy lo tomó Canicoba Corral y habla justamente del juego, ¿no? ¿Por el 15 usted es presidenta o está en el poder? Sí. ¿Qué hace para mostrar todo esto? Porque ahí sí tiene el control, ahí tiene la botonera. Una cosa es discutir de afuera o pelear de afuera, otra cosa es tener el control de la botonera. Claro, porque nosotros tuvimos ahí tiene las llaves para abrir las denuncias solo por boletín oficial. Bueno, y ahí qué se podría hacer. Bueno, hay que ver lo que están quemando, porque este incendio es intencional, de esta empresa. El de Barracas. Tiene documentos muy importantes del gobierno, pero de todas maneras se puede reconstruir. Entonces, por ejemplo, ¿qué te hacen los jueces? ¿Qué me hizo Ercolini a mí en la asociación ilícita? Que estaba claro. Me dice, no tiene pruebas. Claro, yo le decía, pida tal expediente, y no los pedía. Ahora, si un Estado le manda todos los expedientes y le subraya todas las irregularidades, el juez va a tener que actuar. Estos jueces no quisieron actuar, no quisieron pedir un expediente, no quisieron hacer un allanamiento. Es decir, que solo las pruebas que tienen las que vos le llevás. Esto es una vergüenza. Lo de Ercolini fue una vergüenza, porque le dijimos lo de Venezuela, todo lo que ahora está en todos lados. ¿Qué es lo de Venezuela que le dijeron? Ya no lo recuerdo. Claro, cuando nosotros le hablamos de todos los negocios de Venezuela, solo investigó una parte y el resto no. Entonces, Uberti estaba denunciado, que después apareció. ¿Se acuerdan que apareció con las bolsas de dinero? Ah, bueno, miren, bolsa de dinero. Cuéntenme, recién lo nombró a Massa. ¿Por qué no le tiene fe a Massa? Digo, no fe. ¿Por qué lo colocan el mismo? ¿Por qué en su radar lo instala Elisa en el mismo, en la continuidad? Tengan mucho cuidado por lo siguiente. Massa estuvo con Aldo Ducler en Mercado Abierto. No sé quién es Aldo Ducler. Aldo Ducler era un hombre que fue investigado por los Estados Unidos por narcotráfico. En el momento de la comisión de lavado nos dieron. Ahí también estaba Capitanich. Juntos formaban parte del equipo de Palito Ortega. Por eso Capitanich y este señor hacen que se pelean, pero no se pelean. Massa y Capitanich. Pero Massa es crítico del gobierno, ¿no? Sí, cuando uno lo pero escucha... Massa y Capitanich empezaron juntos y seguirán juntos. Estaban todos con Aldo Ducler. Cuando nosotros hicimos la comisión de lavado... declaró Edmond Ponce, que era jefe de la Interpol de México, y dijo claramente que Aldo Ducler pedía para Palito Ortega, para la fórmula
A ver, Duhalde Palito Ortega, $50.000 del cartel de Juárez. A mí no me cierra que este señor no se dé cuenta que en Tigre y en Nordelta están los máximos jefes colombianos de la droga. Él tiene que dar esa explicación. Porque no puede ser que vos seas intendente de un lugar tan chico y no puedas dar explicación. Cuando toda la DEA, cuando todos los organismos de inteligencia, cuando el gobierno de México, cuando el gobierno de Colombia te está diciendo hasta dónde viven. O en Puerto Madero o acá. La mexicana no, la mexicana está más cerca de Pilar. Entonces, que me diga a mí el intendente de Pilar que no sabe, que me diga a mí el intendente de Tigre que no sabe, tengan cuidado, porque esta es la verdad. Yo hoy no puedo hacer una acusación contra Massa. No sé de dónde saca el dinero, porque ustedes vieron de dónde se saca dinero para hacer todo lo que se hace. Lo que sí digo es que tiene que dar demasiadas explicaciones de su historia pasada, de su relación con Brito y Facimec, cuando estaba en el ANSES, en el primer negocio de los bonos, y que tiene que explicar claramente cómo un intendente de este lugar no se da cuenta que los mayores jefes y los hijos de la jefe habitan en tu ciudad y qué hiciste al respecto. Hay investigaciones en curso, hay investigaciones en curso, porque lo dijo Bernie, lo dijo, miren, en Tigre están los mayores capos de la droga. Yo le hice una denuncia, hay muchos expedientes en trámite. Yo no digo que le esté, pero tiene que dar explicaciones. La verdad que en el Chaco también hay que dar explicaciones. Y políticamente, ¿por qué Elisa lo pega a este gobierno, a Massa? Porque él fue jefe de gabinete de Cristina en los peores momentos, en la ley de medios, en el cambio del banco genético, en las peores leyes de este gobierno. El señor que era jefe de gabinete era Massa. Pero el tema se lancé en la primera parte, y la bursátil es Facimec. Cuénteme, la quiero aprovechar, su relación con Clarín, ¿no? Usted tiene una buena relación con Clarín histórica, a ver, porque siempre, automáticamente cuando se la quiere atacar, es decir, Carrió es parte o representa el multimedio, representa a Clarín. ¿Qué tipo de relación tiene con Clarín? ¿Cómo me lo define a Clarín? Yo nunca tuve relación, la que tuve era Cristina y Néstor. Los que almorzaban todos los fines de semana con la gente de Clarín, con los editoriales, era Cristina y Néstor. Nosotros nunca votamos una ley a favor de Clarín, es más, la ley de empresas culturales que eran a favor de Clarín y La Nación, no solo la votamos en contra, sino que ganamos la votación en diputados y cambió la votación Cristina en senadores a favor de Clarín. Quien le dio la prórroga de los canales fue Kirchner, ellos estaban juntos. Ahora, yo defiendo la libertad de expresión, no a Clarín. Si Clarín es el único que puede contener un poder hegemónico en el cual hoy nadie podría hablar, ni podríamos, y habría una dictadura, yo defiendo la libertad de expresión. Yo tengo la misma relación con todo el mundo. O sea, el día de mañana, señor, usted llega al poder y se le planta enfrente Clarín, usted se enemista. A ver, yo no le debo nada a nadie. Yo no le debo nada a nadie, ni nadie me debe nada a mí. Yo estoy en la televisión porque doy rating, no porque porque un grupo quiere. La verdad es que doy rating. Entonces voy a los programas políticos, subo el rating, si no yo hubiera desaparecido. Quien me sostiene es la gente. Y yo los quiero mucho, a todos los conozco, a todos los periodistas, a todo el mundo. ¿Se siente querido usted? De 20 años. Estos son los productores, los periodistas, todos me han tratado siempre con respeto. Del menemín. Ahora, yo digo todo, ¿viste que yo digo todo? Y si le tengo que decir a Mañeto, se lo digo. Ahora, si tengo que defender a los hijos nobles, porque yo sabía que era mentira, porque me lo dijo Alfredo Bravo en el año 95, que era una patraña contra esos chicos ricos, que le hagan juicio por ricos, pero que no hagan. Si los tengo que defender, yo ahí perdí votos, porque la gente que yo dije, si yo no defiendo esto, yo no puedo defender. ¿Y por qué lo defendió? Porque si no, yo no podría defender más derechos humanos. Porque los derechos humanos se defienden en momentos difíciles. Es fácil defender los derechos humanos cuando todos los reconocen. Lo difícil es defender los derechos humanos contra una sociedad que quiere que el otro sea culpable. Yo dije, no, Estela Carlotto sabía que no eran hijos.
¿Por qué tenemos a ver, no sé, ¿usted cree en la grieta en Argentina o es un invento nuestro? ¿Usted cree la famosa división que tenemos? ¿Quiere un café más? ¿Algo? No creo. La famosa división, veo que se habla mucho de que, bueno, le aviso ya, no sé si usted le da bolilla a las redes sociales, esta charla no vamos a tener ateos en esta charla, vamos a tener el 50% insultándonos y el 50% diciendo que es una gran charla, como seguramente muchos del otro lado. Eso, que no pasaba, señora. Yo hace 20 años que hago periodismo, que trabajo en los medios, y le digo que esto es de hace unos 8 o 10 años que se puso violento, que se puso complicado. ¿Usted también lo nota o no es para tanto? Hay una enfermedad que es la violencia. Yo la decía en el escrito, esto que dijeron los obispos, es mi libro, El Contrato Moral, año 2002, que decía, si con una palabra podríamos expresarnos, dieran una sola palabra, para que tuviéramos una explicación de la Argentina, esta palabra sería la violencia. ¿Pero de dónde vino esa violencia? Desde muchos años. Ah, desde hace años. Sí, desde antes de 1810. Fuimos cruzados por guerras intestinas, lo que pasa es que este gobierno alimentó la violencia. Entonces, cuando hay algo en el inconsciente colectivo de una sociedad que lo lleva al enfrentamiento y vos lo alimentás, Moreno es un maestro salvaje de esto. Cuando un ministro o un secretario pone un revólver sobre la mesa, cualquiera te pone el revólver sobre la mesa. Porque vos con tus actos enseñás. ¿Cómo le contestaría a usted, señora? Pero creo que hay una necesidad al mismo tiempo de hermandad profunda. Y creo que nos podemos hermanar en la ley y en la república. Ahora, usted siempre le hablo porque es muy diferente observar la realidad desde el poder, porque el poder se detenta, el poder no se tiene. Entonces, usted hoy tiene un poder político importante, es una persona querida por mucha gente, reitero, ahora le voy a preguntar... También estuvo en el 1,8. Estuvo en el pero es interesante hablar con usted de esto. ¿Sabe por qué? Porque usted pasó del 1,8 al 60% de los votos. No sé cuánto llegó a tener. Sí. Puede pasar eso. Bien, pero ahí voy. Supóngase que la vida la pone manejando la Argentina. Supóngase, piénselo un instante, y piénsese con un montón de gente y de grupos constantemente agrediéndola, periodistas horadándola todo el tiempo, entrándole duro y parejo, boom, boom, boom. Escúcheme, marchas, discusión, está bien, pero en contra. ¿Qué hace usted? ¿No le contestaría con, no digo violencia, pero cómo reaccionaría? ¿Pondría otra mejilla? No, la verdad es que primero, si vos tenés diálogo y conversás, a mí me gusta, a mí no me toca la crítica. Mire que me han tratado de todo a mí, me han cambiado el sexo, me han dicho loca. Yo creo que estoy sana, por Dios. Ahora, a mí cuando me agreden no me toca, porque a mis hijos tampoco. ¿Saben por qué? Porque uno sabe lo que es. Y si me equivoco, voy a retroceder, porque yo quiero la república, no quiero mantenerme en el poder. Yo si soy presidente por 4 años. Y que venga otra generación. Ahora sí, lo que sí puedo tener como condición es respetabilidad internacional, por no haberme quebrado jamás, y lo otro que puedo hacer es coraje para cambiar algunas cosas, y sobre todo en materia educativa, en materia social, en materia de desarrollo económico, de libertad. Yo no quiero nada. ¿Qué pasa cuando...? Ahora, si no tengo mucho apoyo... Sí. No, porque tenemos que cambiar el corazón. Los argentinos, yo estoy mirando, por eso digo el año que viene voy a medir. O cambiamos el corazón o no tenemos destino. Si nuestro corazón es necio, nuestra mente dice, solo los pueden gobernar los ladrones, la responsabilidad de este pueblo es irse a su propio suicidio. Así que yo peleo por este libro y con este libro por el cambio de corazones. En eso soy profundamente creyente. Y le pido todos los días a Dios y a Jesús el milagro de que cambie estos corazones duros por corazones blandos. Miren, yo soy liberal en lo económico, soy una liberal cristiana, pero mi causa es la causa de los pobres. Pero los pobres no quieren ser pobres. Y yo creo que nosotros tenemos que ser una gran sociedad de clase media, con cultura, con educación, sin mucho dinero, pero con mucha calidad. ¿Usted quiere mucha clase media? Mucha, toda. Para cómo usted, perdóneme, no sé, la interpreto. Usted es de una generación, usted es setentista, porque el setentismo, perdón, claro, pero usted pertenece a una generación en donde o eran montos o estaban o eran de franja. Fui de franja. ¿Fue de franja usted? Pero 2 meses. Está bien. Ganamos las elecciones. Pero había un odio hacia la clase media, incluso aquel que era de la clase. Tarados.
Éramos unos tarados, porque yo llegaba a casa, porque eso estaba de moda, yo llegaba a casa y decía, esto es la burguesía. Y la verdad que nos encantaba la burguesía. Entonces, estábamos todos medio, digo, hasta mis tías progre, ¿viste? Era una moda terrible. O sea, que habría que hacer fuerza para que Argentina sea un país de clase media. A ver, fuerza y un país de clase media. Los pobres quieren eso. Es decir, que vos puedas mandar a tus hijos al colegio, que puedas tener tu... Yo no te digo ser rico, porque nadie necesita ser rico, un lío esto de pagar impuestos, después se pelean todo por la herencia. Miren, si yo algo no deseo es ser rica materialmente. Ahora, sí que tengas las posibilidades. ¿Qué haría yo en una villa? Yo transformaría como hacen en Medellín. Le voy a preguntar por fútbol para todos, a ver si llego, y de una en sí, nos vamos a pasar, yo me engancho, es una charla que hacía mucho, tenía ganas de tener. Bueno, último bloque con Elisa Carrió. ¿Te quedó picando la pregunta del fútbol para todos? ¿Tenés alguna opinión formada con el fútbol para todos? Nosotros en ese momento los chicos estudiaron, acá estaba Matías, pero lo que nosotros creemos es que el Estado tiene que habilitar y todos los canales pasar. Cada uno con su propaganda. Cada uno con su propaganda. Claro, Buenos Aires pues la voy a recorrer entera porque la amo. Ahí todo hay formoseños, chaqueños, está el campo, están las vacas. Pero si no está apoyo popular, se lanza una presidencia. Si hay apoyo popular, sí, voy a ser candidata a presidenta, pero es algo que voy a decir el año que viene. Le agradezco mucho, Elisa, que haya venido. No, y estuve muy cómoda, la verdad. Muy amable porque hacía mucho tenía ganas de hacer esta entrevista, espero que no sea la última. Muy amable, señora.